Pasad a mi taller que os voy a enseñar mis materiales y herramientas favoritos para trabajar con arcilla polimérica. El de hoy ha sido un ejercicio de contención. Y es que las arcilleras tenemos algo en común más allá de nuestra pasión por la arcilla, y es comprar cualquier material o herramienta que podamos usar en nuestro trabajo. Si vamos a un curso y vemos que una compañera tiene tal textura, le preguntamos hasta que conseguimos la tan preciada información para adquirirla nosotras mismas. Aunque también es cierto que la mayoría de las cosas que compramos acaban tristes y abandonadas en un cajón. Así que me he pasado varias semanas preguntándome cada vez que usaba un material si era algo que yo usaba a diario o que consideraba imprescindible para el trabajo, aunque no lo utilizara todos los días. Y con todas esas respuestas he hecho una lista de 27 cosas que o uso a menudo o que me facilitan mucho el trabajo. He organizado la lista en varios bloques: espacio de trabajo, limpieza y orden, materiales, herramienta pequeña, herramienta grande, horneado y papelería. Seguro que echáis en falta algunas cosas, o puede que os sobren otras, ya que nuestra propia manera de trabajar nos condiciona la lista de materiales y herramientas. Así que lo que me gustaría es que este vídeo os sirva de ayuda para configurar vuestra propia lista. Y como extra, en la descripción del vídeo os he dejado un listado de tiendas en donde podéis encontrar lo que os enseño, o casi todo. Y dicho todo esto, vamos con la lista. Espacio de trabajo, limpieza y orden. Espacio de trabajo. Es fundamental que dediquemos un espacio cómodo, limpio y ordenado a la arcilla. Es verdad, no siempre disponemos de una habitación con una mesa grande que podamos destinar en exclusiva a la arcilla, pero lo que sí podemos hacer es mantener un pequeño espacio de trabajo bien iluminado, limpio y ordenado, ya que de otro modo el hecho de sentarnos a trabajar se va a convertir en una tarea imposible. No vamos a querer sentarnos a arcillear si nuestro entorno es un desastre, y aparecerá la tan temida figura de la procrastinación. Es verdad que mientras se trabaja con la arcilla es casi imposible mantener un orden. En pleno proceso creativo no estamos para llevar cuidado y colocar cada cosa en su sitio. ¿Estamos mal o qué? Que estamos creando. Los artistas no se preocupan de esas pequeñeces. Así que cada día, al terminar de trabajar, dedico 5 o 10 minutos a ordenar y limpiar mi espacio de trabajo. Te lo recomiendo. Limpieza. ¿Y con qué limpio? Pues con alcohol de quemar o alcohol de limpieza y un paño. Intento, en la medida de lo posible, no utilizar papel, ya que es algo de un solo uso y no está el planeta para andar desperdiciando recursos. Aunque a veces no lo puedo evitar. Uso alcohol de limpieza porque elimina muy bien cualquier resto de arcilla, tintas, grasa y como evapora muy rápido no deja residuos. Lo que prácticamente no utilizo son toallitas de bebés. Bueno, para alguna cosa muy concreta, pero llevo años intentando no usarlas y prácticamente lo he conseguido. Las toallitas dejan residuos tanto en las herramientas como en la superficie de trabajo y además son de un solo uso y tardan años en desaparecer del planeta. Así que alcohol de limpieza y bayeta de microfibra son mis mejores aliadas en la fea tarea de la limpieza. Superficie de trabajo. Hay dos elementos que me parecen idóneos para usar como superficie de trabajo, y son el cristal y el azulejo. Hay muchos elementos que podéis usar, pero estos son los que me parece que cubren más necesidades, es decir, que nos sirven para todo. Me gustan estos dos tipos de materiales porque son lisos y no son porosos, es decir, no marcan textura y la arcilla no se pega a ellos. Podéis comprar la superficie de trabajo, podéis reutilizar cristales como viejas baldas de un frigorífico o de una lámpara, o usar un azulejo que os haya sobrado de una reforma que hayáis hecho en casa. Pero sí que os recomiendo que la superficie de trabajo sea de color blanco y a ser posible mate. Si usamos algo de color o con dibujos, nuestros ojos se van a cansar muy pronto y nuestro cerebro va a empezar a mostrarnos manchas de color. Fundamentalmente tengo dos tipos de superficie de trabajo. Las grandes, que van encima de la mesa y están fijas, y las pequeñas que son móviles y uso para trabajar las piezas de manera individual o para llevarlas al horno. En la mesa de taller tengo un cristal de color blanco, en la mesa de grabación un azulejo blanco y mate, ya que los focos se reflejaban demasiado en el cristal y molestaban mucho. Y luego, para trabajar las piezas, uso unos pequeños rectángulos de vidrio que corté de un cuadro que se me rompió.
y unos pequeños azulejos que compré en una tienda de bricolaje. También uso unos cristales que recuperé de unas lámparas de techo, que son los que utilizo para hornear. Máquina de pasta y motor. Pongo la máquina de pasta en este apartado y no en el de herramientas grandes porque para mí es parte del espacio de trabajo. He probado muchas máquinas de pasta y sin duda me quedo con esta, la Atlas 180. Me parece que es la que mejor relación calidad-precio da. Es una herramienta fuerte, resistente y suficientemente precisa para usarla continuamente. Y tiene un precio más que asequible. Otras máquinas puede que sean mucho más baratas, pero no resisten nada. Y hay otras que son fantásticas, pero tienen unos precios desorbitados. No uso la máquina de pasta de manera manual desde hace más de 15 años. Desde que probé el motor, no lo cambio. Es verdad que hace un poco de ruido, más o menos como un secador de pelo. Pero si trabajas con arcilla varias horas al día o tienes problemas de dolores musculares, es una bendición. Conservación de la arcilla. Aquí es donde me encuentro con más problemas. He probado 1000 métodos para guardar la arcilla una vez sacada de su envoltorio original y no hay nada que me satisfaga del todo. Las dos soluciones que he encontrado son las fundas para documentos y el plástico de cocina o el de retractilar. Os dejo los pros y los contras de ambas. Las fundas de plástico se pueden archivar y no son de un solo uso, pero las que encuentro transparentes son demasiado finas y hay que cambiarlas a menudo. Las más gruesas son de colores y no me permiten ver el color de la arcilla. El plástico de cocina o el de retractilar es cómodo, rápido de usar, las láminas envueltas se almacenan bien en cajas y se ve muy bien el interior. Pero es un plástico de un solo uso que hay que desechar una vez que usamos el color. Malo para el planeta. Así que voy pasando de una solución a otra, pero ninguna me gusta. Por lo que voy a aprovechar y os dejo aquí la pregunta de la sección de mejores amigos del próximo vídeo. ¿Cuál es vuestra opción preferida para almacenar la arcilla? Materiales. Vamos ahora con el material. Arcilla polimérica. Por supuesto, en nuestra lista ocupa un lugar preferente la arcilla polimérica. Y aquí no tengo ninguna duda. Hace 6 años tuve la inmensa suerte de probarla durante un curso que impartí en Lieja y desde entonces no he parado de usarla. Sus colores, su gran espectro a la hora de trabajar todas las técnicas, sus translúcidos, sus metálicos, el hecho de que pueda comprar paquetes de medio kilo han convertido a Cernit en mi gran compañera en este viaje en el que llevo inmersa casi 20 años. En mis vídeos podéis ver que mi paleta favorita está formada por los colores primarios, el blanco, el negro, el translúcido y recientemente he añadido los metálicos a mis faves. Y es que son una fantasía. Aunque desde hace unos meses estoy haciendo 1000 pruebas con todos los colores de las gamas No. 1 y Opaline y espero que estos test se conviertan muy pronto en un nuevo curso presencial. No os preocupéis, que cuando lo tenga terminado os informaré ampliamente. Dentro de este apartado de arcilla también tengo que hacer un hueco al Magic Mix. Y es que esto sí es un producto mágico. Con unas gotas recuperas esas arcillas que llevan almacenadas años y que creías que tenían que ir a la basura. Cambias la consistencia, la conviertes en chicle para las técnicas del backfilling o fabricas tu propia arcilla líquida. Es realmente un producto de los que tener siempre 2 botes en el taller por si uno se acaba. Además, la boquilla del envase es tan fina que tienes todo el control a la hora de verter solo unas gotas. Esto sí es un must. Tintas, polvos de mica, aditivos en general. No soy de las personas que usan en exceso aditivos del tipo polvos de mica, acrílicos o tintas, o al menos esa era la idea que tenía, pero lo cierto es que en este proceso que he seguido para hacer este vídeo me he dado cuenta de que uso estos aditivos más de lo que me imaginaba, y mis conclusiones han sido que como polvos de mica uso los Sparkling de Cernit. Son micas muy potentes, brillan muchísimo y tienen 4 líneas de color muy interesantes. Ya veréis porque en breve subiré un vídeo en el que uso las Diamond y tanto a las que os volvéis locas con el brillo como a las que no os llama tanto la atención os va a encantar. En cambio, las tintas las uso bastante menos que las micas, pero sí que me gusta mucho añadir unas gotas de tinta para intensificar un color o en el caso de hacer miniaturas las uso continuamente. Y las que más utilizo son las Darby Glass. Me gustan porque son tintas al alcohol, pero muy densas, así que puedo usarlas tal cual si quiero una capa potente o diluirlas un poco con alcohol isopropílico si quiero que sean más líquidas y transparentes. Además,
Al ser muy densas, duran mucho y las puedo usar para otras artesanías como las resinas, donde se comportan genial, o incluso para teñir madera. Barniz. El barniz era otro de esos materiales que yo pensaba que no me gustaba y no era de los que más usaba, o al menos no lo uso cuando hago joyería, pero si paso al campo de las miniaturas, entonces se convierte en un imprescindible. Los barnices que estoy usando son los de Cernit en acabados brillante y mate, y que como bien sabéis hay que hornear al finalizar todo el proceso de barnizado. Pegamentos. Los pegamentos son un mundo que merece un vídeo para ellos solos y que tengo apuntado en mi larga lista de vídeos pendientes. Pero sí que os diré los que uso a diario y básicamente se reduce a los pegamentos epoxi de 2 componentes de la marca Patex. En concreto los de la línea Nural. Uso esta marca y no otra porque el fabricante asegura que el pegamento está en perfecto estado dentro de un rango de temperatura de hasta 150 grados, lo que me permite meter en el horno sin resultados catastróficos una pieza que ya está pegada. A veces, cuando tengo mucha prisa o la pieza a pegar no va a sufrir grandes esfuerzos, utilizo Loctite Power Flex, que es un cianocrilato con partículas de caucho que no cristaliza tanto como el cianocrilato normal y es un poco flexible. Herramienta pequeña. Pasamos ahora a la herramienta pequeña y aquí sí nos podemos volver locas con tanta variedad que podemos encontrar. Cuchillas. El kit de supervivencia básico en lo referente a cuchillas pasa por tener al menos una cuchilla flexible y otra rígida. Pero para mí es igual de importante tener una cuchilla flexible partida por la mitad. Me explico. Con la rígida vamos a hacer cortes rectos y largos, pero al ser este tipo más grueso, en algunas ocasiones hundiremos demasiado la arcilla. Con la flexible, que es muy fina, apenas deformaremos la arcilla cuando cortemos en vertical, pero precisamente por ser tan fina no nos dejará hacer cortes demasiado rectos. Para los casos en los que necesito cortes precisos y muy rectos, me quedo con mi cuchilla flexible partida por la mitad. He dicho antes que el kit básico está formado por al menos una cuchilla de cada tipo, pero os voy a recomendar encarecidamente que tengáis varias cuchillas. Es una herramienta que pierde el filo con relativa facilidad y luego os quejáis de que el mokume o el mica no os sale bien. Pues claro, si el filo parece una sierra, por mucha habilidad que tengáis, no os va a salir. Así que haceos con un par de cada tipo por lo menos. Bisturí. Un buen bisturí y sus correspondientes cuchillas de recambio son imprescindibles también. Hay 1000 tipos en el mercado, pero a mí me gusta este. Lo compré en una tienda online hace muchos años y la verdad es que no me di cuenta de su longitud y al recibirlo pensé que había tirado el dinero. Sin embargo, tras el primer uso me conquistó. Resulta que al ser tan largo, el peso del mango hace que el bisturí tienda a caer hacia atrás y es casi imposible que por descuido caiga sobre el trabajo de arcilla. Así que bienvenidas sean estas confusiones. Espátula. Esta sí que es mi herramienta estrella. Esta espátula que venía en un kit de 12 herramientas de modelado es mi tesoro. La uso para casi todo. Bruñir, suavizar, empujar, colocar. Me gusta tanto y la uso tan a menudo que si no la encuentro encima de la mesa mientras estoy trabajando entro en pánico. Los dentistas tienen de este tipo, así que si tienes confianza quizá puedas pedirle alguna de las que desecha. Pinceles de silicona. Estos 3 pinceles de silicona son otra de las herramientas de mano que siempre va conmigo. Podéis encontrar 1000 tipos de pinceles de punta de silicona, pero después de haber probado más de 10 tipos y marcas diferentes, me quedo con estos de CeraArt. Es verdad que son más caros que lo que podéis encontrar en otros sitios, pero la dureza de la silicona es para mí la justa y el mango de acrílico es cómodo y liso, por lo que también me sirve para suavizar superficies y afinar uniones. Buriles de punta de bola. Este juego de buriles de punta de bola es otra de esas herramientas que hace años solo usaba una vez de vez en cuando y ahora lo uso prácticamente a diario. Sobre todo cuando hago trabajos de miniaturas. De estos de Cernit, lo que más me gusta es que tiene 14 tamaños diferentes que puedes comprar por separado y su mango, que al ser una sección triangular y girada se adapta perfectamente a la mano. Agujas y punzones. Punzones y agujas de diferentes grosores y tamaños son otra herramienta casi imprescindible en el trabajo con la arcilla.
puedes optar por comprar un punzón clásico en tu tienda de manualidades más cercana o ir a una mercería y comprar varias agujas distintas. Seguro que en algún momento vas a usarlas. Además, tanto los punzones como las agujas puedes afilarlos si es que necesitas una punta muy fina. Usando los papeles de lija de diferentes grosores que tienes para el acabado de las piezas, puedes sacarles punta. ¿Texturas? Vaya, las texturas son otras de esas herramientas que compras y luego siempre usas las mismas. Hay 1000 tipos de textura que podéis encontrar. Las que más me gustan son las de caucho. Incluso algunas de las que tengo son procedentes de sellos de scrap a las que les quito la madera para que sea más fácil manejarlas. Cortadores redondos. Cortadores también atesoramos millones en el taller, pero para mí los redondos son los imprescindibles. Tanto mi caja de cortadores de Ateco como los mini cortadores de Kemper. Y también uso mucho estos cortadores de Dinky Artesanía. Alicates. Aquí sí que no os voy a dar opción. Comprad un buen juego de alicates. Nada de esos que se venden para manualidades. Id a una tienda de herramientas de joyería y comprad un juego de calidad. Los alicates malos estropean el trabajo, marcan el metal y lo dejan todo hecho un desastre. Un juego completo de alicates pasa por tener uno de corte, otro de puntas cónicas y 2 de puntas planas. Extrusora. La extrusora es una de esas herramientas que nos da 1000 quebraderos de cabeza. O son malísimas o son muy caras. Personalmente yo uso la extrusora verde de Mackins. Sí, ya lo sé, se os rompe. Parece ser que al principio fabricaban bastante mejor. La mía tiene ya bastantes años y está perfecta. No la cambio por ninguna de las otras que he probado. Pero me consta que no es así con las modernas. Si tienes una Mackins antigua, guárdala como oro en paño. Si no, otra opción interesante es la de Lucy Clay Tools. Taladro manual. Otra herramienta imprescindible es un taladro manual con sus brocas de diferentes tamaños. Es muy fácil encontrar brocas en ferreterías y tiendas de bricolaje. Compra un par de cada grosor necesario, ya que de taladrar pierden el filo con relativa facilidad. Taladros manuales hay de 1000 tipos, pero a mí me gustan los que tienen la punta con el recambio rápido. Papel de horno. No sabía si poner el papel de horno en la sección de superficies de trabajo o de herramientas de mano. Finalmente lo he puesto aquí porque creo que lo uso más como herramienta. Papeles de hornear también hay 1000 tipos. Compra el que te sea más fácil encontrar cerca de casa. Aunque cuando estuve en Nîmes, Valérie Bodinot me enseñó sus papeles de horno. Resulta que son los que se usan para separar hamburguesas. Me pareció comodísimo y he comprado un par de paquetes. Me encantan. 1000 gracias por el truco, Valérie. Papeles de lija. En mi vídeo sobre lijado y pulido de una pieza ya os he hablado largo y tendido sobre los papeles de lija. Podéis pasar por allí y ver para qué uso cada papel. Ya sabéis, lija al agua y micromesh son mis selecciones. Herramienta grande. Multiherramienta. Sin duda, para pulir una pieza que ya está lijada es imprescindible. Solo por esa función merece la pena tener una. Personalmente me gustan la marca Proxxon y la marca Dremel. Son robustas y duraderas. Picadora de cocina y molinillo. Estas dos herramientas no son imprescindibles, pero sí recomendables si trabajas con cantidades grandes de arcilla. O si tenéis arcilla que esté un poco seca, os facilitará muchísimo el trabajo. Horneado. Horno. El horno también merece un vídeo aparte, pero os cuento que desde hace unos años uso los hornos de convección portátiles. Los hay de resistencia normal y halógenos. Y me gustan mucho porque puedo ver el interior perfectamente. Y sobre todo porque la temperatura en su interior es uniforme. Además son bastante asequibles. Termómetro. ¿Qué sería un horno sin su termómetro? ¿Y qué sería un termómetro sin su termómetro de control? Pues eso, que un termómetro de horno es imprescindible para saber que el horno está horneando a la temperatura correcta. Pero sin duda, lo mejor es tener 2 termómetros para estar completamente seguras de que no vamos a quemar las piezas. Útiles de papelería. Tijeras, reglas, útiles de escritura variados y cuadernos de notas. Todos ellos forman parte del día a día. Usar una libreta para apuntar ideas y diseños, tijeras para cortar plantillas, reglas para medir. Personalmente no puedo trabajar sin estos elementos.
En cuanto a las libretas, me fascinan las Moleskine, de todo tipo y color, aunque últimamente me gustan mucho estas flexibles que son un poco más grandes. Al principio del vídeo os he hablado de la limpieza y orden del espacio de trabajo, pero por favor, no olvidéis la limpieza y mantenimiento de las herramientas. Engrasar o quitar restos va a alargar la vida útil de todas ellas y serán más precisas en sus tareas. Así que perded un poco de tiempo en guardarlas en perfecto estado de limpieza. Antes de irme, quería enseñaros un libro del que formo parte. Se trata del libro A New Generation of Polymer Clay, editado por Polymer Week y dirigido y coordinado por Lucy Strunkova. En él estoy acompañada por otras 26 talentosas artistas del mundo entero. El libro es una preciosidad. Su edición está muy cuidada. Son 235 páginas de puro deleite. Cada una de las artistas reseñadas contamos un montón de cosas sobre nuestro trabajo y os ofrecemos un tutorial para que no solo podáis conocernos un poco mejor, sino que os pongáis manos a la obra y disfrutéis de 27 estilos completamente diferentes. Es posiblemente el libro más cuidado y bonito en el que he salido reseñada hasta ahora. Ha costado mucho trabajo llegar hasta este punto, pero ¿qué trabajo bien hecho no cuesta mucho? Si queréis adquirirlo, podéis hacerlo a través de la página web de Polymer Week, polymerweek.com. Si no sabéis si envían a vuestro país, no dudéis en escribirles y ellos estarán encantados de responderos y buscar una solución. Y ahora sí que nos toca despedirnos. Espero que el vídeo os sirva para saber qué materiales y herramientas son imprescindibles para vosotras a la hora de trabajar con la arcilla polimérica. Y recuerda que en la caja de la descripción tienes un montón de enlaces a sitios donde puedes encontrarlos o que te pueden facilitar tus búsquedas. Y ahora ya sabes, ayúdame compartiéndolo, dando me gusta o suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.